Es la coordinadora del colegio y ella tiene una frase. Bueno, Daniel, el padre Daniel es profesor allá y ella todos los días a las 7 de la mañana comienza: niñas, con postura y compostura. Comenzamos todos los días a las 6 de la mañana, escuchamos esa hermosa melodía. Yo quiero comenzar agradeciéndole sobre todo a la comunidad de los frailes, agradeciendo al padre Lee, que está aquí, al padre Daniel, que es el coordinador de este encuentro, a fray Mauricio y al equipo de laicos carmelitas que han permitido que este año 2025 se pueda realizar en este territorio este encuentro. Son 105 personas que han venido, han hecho una inversión grande. Venir a Tumaco es muy costoso, es muy costoso, y eso lo hablábamos muchos nosotros en las reuniones. Por eso queremos que ustedes tengan una experiencia, porque sé que la economía siempre se golpea, y por eso deseábamos que este encuentro esté lleno de detalles, que ustedes digan: el avión que nos costó 1.300.000, hay personas que en estos momentos no tienen empleo, hay personas que su familia necesita, pero también les puedo decir que venir a Tumaco es un regalo que la vida nos entrega para poder descubrir todas las bondades que tiene este territorio. Yo llegué el 18 de enero del 2021, yo vivía en Cali, yo pasé toda la pandemia en la ciudad de Cali, y les comento que yo en el 2020 cumplí los 40 años, y durante mucho tiempo, con una persona que quiero mucho de la ciudad de Cúcuta, yo fui párroco de Cúcuta, y con esta persona que es psicóloga y que trabaja mucho la experiencia de las crisis de la vida, las crisis, con ella di muchas charlas sobre las diferentes etapas del ser humano. Con ella mirábamos cada 7 años unas crisis, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, de los 21 a los 28, la peor crisis entre los 28 y los 35, es una crisis terrible que el ser humano tiene entre los 35 y los 42, y desde los 40 hasta los 50 hay una crisis que desbarata una vida. Y di muchas charlas sobre la crisis de los 40 y nunca me di cuenta que estaba en una crisis de los 40, porque así somos los seres humanos. Muchos años dando charlas. Yo llegué a Tumaco movido por una gran crisis en mi vida. Y ahora entiendo por qué Dios permitió que yo entrara en esa crisis. Por eso ya lo entiendo después de un tiempo. Y yo quiero agradecerle a esta comunidad, porque esta comunidad de frailes han vivido conmigo, y he tenido la fortuna de tener a varios sacerdotes recién ordenados que me han acompañado en este proceso. Hemos tenido la oportunidad de vivir con el padre Marín, que se encuentra en Bucaramanga, el padre Santiago, que ahora está en Roma, el padre César, que está en la ciudad de Bucaramanga, Daniel, que ahora es mi compañero y que está aquí, el padre Eli, que quiero agradecerle con la edad que tiene el padre Eli. El padre Eli, quiero decirles que con la edad que tiene el padre Eli, no digo que es una persona mayor, padre, sino quiero decir, vean, el padre Eli tampoco nunca, pues él pensó nunca más volver a Tumaco, él nunca volvió, pensó volver. Sin embargo, él nos da ejemplo a nosotros en muchas cosas. Recién llegado se fue de misión a una vereda que tenemos aquí en el territorio, y allá estuvo evangelizando. Y ahora tenemos a un nuevo fraile, que es fray Mauricio, que está teniendo esa experiencia aquí en Tumaco. Y llegué a Tumaco en crisis, y me colocan al lado de un sacerdote muy inteligente que venía de Canadá. Me pusieron a trabajar con él en el tribunal eclesiástico que se abría, y el obispo dijo: usted como escribe, trabaje al sacerdote. Y con él hice una gran amistad. El padre Jason en este momento se encuentra con una enfermedad, él ya salió del territorio, pero aprendí mucho. Me volví su Sancho Panza al lado de él, aprendiendo mucho. Él es canonista, doctor en Derecho Canónico, tenía 76 años, y era un hombre con una sabiduría. Había vivido en Portugal, había vivido en África, en Canadá, estaba en Tumaco. Y con él comenzamos a hacer un proyecto muy bello. Desafortunadamente
perdió su cabeza, le dio un derrame, una ACV y perdimos todos los documentos, perdí el computador de él. Hicimos un documento donde queríamos hacer un gran proyecto en Tumaco y era un centro eucarístico para sacerdotes recién ordenados, para que todos los sacerdotes de Colombia vinieran por un mes al territorio de Tumaco a aprender sobre la Eucaristía. Es el proyecto. Como era un canonista brillante y yo estaba ilusionado por el milagro eucarístico, pues Dios nos unió a los dos, hicimos un proyecto maravilloso que se perdió. Yo he estado pidiendo el computador de él, el computador de él se encuentra en el lugar de reposo, pero no me lo han permitido porque fue un documento muy bien escrito. Yo quiero comenzar esta charla en oración y quiero que nos dispongamos, así como estábamos anoche, así como esta mañana que nos regaló el Señor tan preciosa. Vamos a hacer una oración. Quiero que comencemos pidiéndole al Señor que Él sea el centro de nuestra vida, que el Señor obre milagros aquí. A todos los que vienen aquí a Tumaco les digo que el Señor da la posibilidad de muchos milagros, como los ha hecho en mi vida. El Señor me ha dado muchos regalos y por eso yo soy un gran embajador de este territorio. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que bendiga a cada uno de ustedes este esfuerzo que han hecho, esos permisos de sus trabajos, esas necesidades urgentes que tienen. Que el Señor derrame su protección, que nos bendiga a los sacerdotes y nos enamore de Él, nos enamore profundamente de Él. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brotan miel. Tu dulce voz me arrulla, me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brotan miel. Dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido, el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen, estás en mis canciones,
las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. A Dios le entregamos este encuentro, a Dios le entregamos todo el esfuerzo de ustedes, a Dios le entregamos nuestras vidas y espero que ustedes oren mucho por nosotros los sacerdotes que necesitamos tanta fuerza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo decidí venirme de Cali para Tumaco, hay una pareja de esposos en Cali que recuerdo mucho, y ellos me recuerdan mucho, Consuelo y su esposo. Yo me acuerdo que le dije a Consuelo, yo siento que yo me voy a ir para París. Pregúntenle a Consuelo. Consuelo el año pasado estuvo en París y me trajo un rosario de París y me dijo, le doy un rosario del París que usted tiene ahí en Tumaco. Y yo llegué y les voy a comentar esto porque necesito que entiendan por qué me fui enamorando de Tumaco, porque soy enamorado de Tumaco. Yo sé que aquí tenemos a un sacerdote tumaqueño, el padre Diego Andrés Cortés, que quiere mucho Tumaco, pero con respeto les digo que amo el territorio. Y llegué y estaba el padre Carlos León, que ahora se encuentra en Pereira, y el padre Carlos León duró conmigo 8 días. Él era el padre superior. Y a los 8 días tuvo que irse para Pereira y quedé yo absolutamente solo en el convento, solo, sin conocer gente, sin llaves, porque el padre Carlos me había dicho que él volvía y él tuvo que quedarse por una operación. En fin. Y sucede que tuve una experiencia eucarística muy, muy impactante. Comencé a gestionar, una amiga de Cúcuta me ayudó para ingresar al SENA, y la contadora, miren lo que hace un laico, lo que hacen ustedes los laicos tan importante. Yo le dije a la contadora, yo voy a comenzar a trabajar porque tenemos un convento de mucha precariedad, el convento de nosotros en Tumaco con mucha precariedad, y me ofrecieron ser tutor del SENA. Ella ayudó, gestionó, y ella se sentó conmigo, la contadora, y me dijo algo muy bello. Me dijo, padre, todos los sacerdotes de Tumaco trabajan en colegios y los laicos no tenemos un sacerdote en Tumaco para confesarnos ni para hablar. Yo le pido que usted confíe más en la providencia de Dios y que no acepte el trabajo en el SENA. Así me dijo ella. ¿Usted confía? Yo le dije, sí, pero yo necesito la plata. Y me dijo, confíe en el Señor, confíe en el Señor, que el Señor, necesitamos sacerdotes en Tumaco. El territorio de Tumaco no tiene sacerdotes, no hay sacerdotes, no se quieren venir los sacerdotes, y los que hay se están saliendo del territorio. Por eso yo luchamos tanto con Daniel, con el padre Elí, porque pues aquí no tenemos muchas alternativas. Nuestra alternativa es aguantarnos los 4, los unos con los otros, y esa es nuestra vida, pero ahí estamos frente a Jesús Eucaristía. Y yo decidí no aceptar el cargo en el SENA, y tuve un problema con esta amiga que hizo todo lo posible en Bogotá para que me dieran el puesto a mí, se disgustó conmigo, en fin. Pero tuve una experiencia que me marcó mucho porque iba yo para la emisora. Nosotros tenemos un programa radial los días jueves en una emisora que fundaron los Carmelitas Descalzos. Los frailes españoles fundaron una emisora
Radio Mira, que es la emisora que llega a los ríos, a las veredas, a los lugares más apartados. Fueron los españoles, los carmelitas, los que hicieron los procesos de interconexión aquí en el territorio. Y nosotros tenemos un programa radial. Iba yo para el programa y me llama un sacerdote de Llorente. Llorente es un corregimiento que se encuentra a 50 minutos de Tumaco. Y me dice: padre, hay una persona que se está muriendo. Estaba yo recién llegado, ojo, recién llegado. Se está muriendo y no hay un sacerdote que le unja. Y como los sacerdotes a veces somos tan ignorantes, tengo yo el atrevimiento de decirle: ¿y será que ella me espera hasta las 12:30? Imagínense, ¿será que me espera? Entonces el padre me dice: espere, le paso el teléfono de la catequista. Ella no tiene minutos, la catequista. Entonces, mientras yo iba del convento a la emisora, hablé con la catequista y le dije: es que tengo programa radial. ¿Será que me dijo? No, padre, ella no espera. Usted tiene que venirse. Yo no conocía bien Tumaco. Yo llegué a la emisora, le dije al señor que programaba, le dije: coloque música, yo no voy a salir hoy al aire. Tomé una moto y ella empezó a explicarme. Esta persona vivía en la entrada de Tumaco, en una parte palafita, y se encontraba en Puja, el territorio, estaba el mar en Puja. Y la catequista, una mujer laica muy pobre, que se ha comprometido con la evangelización de los indígenas Aguá. Imagínense ustedes eso. Una mujer. Por eso el padre de Llorente la conocía, porque los padres de Llorente son los encargados de la evangelización de los indígenas Aguá. Este territorio de Tumaco está movido por la evangelización de los indígenas y de la cultura afro, preciosa cultura. Y ella me esperó en una esquina, yo me bajé, yo iba con estos zapatos de este estilo. Y me comentó, me dijo: tiene un cáncer, padre, de estómago. No ha podido tener un médico. Y entré yo a la casa, una casa, en un estado muy pobre. Y a mí se me mojaron los zapatos, porque el mar se había subido unos 10 centímetros, diría, o 7 centímetros, empuja. Y eso a mí me descontroló, porque los sacerdotes somos muy frágiles. Yo comencé a decir: se me mojaron los zapatos. Y yo entro a la habitación de esta señora, que estaba en los momentos más duros. Estaba semidesnuda, solamente le habían cubierto sus partes íntimas, porque estaba tan inflamada que no le podían colocar ninguna sábana, porque su piel estaba demasiado estirada, inflamada. Entonces le cubrieron, para cuando yo llegara, pusieron allí en sus zonas íntimas unos lienzos. Entré yo todavía pues me desconcerté, pero seguía pensando en los zapatos, que estaban mojados. Y saben que cuando yo me coloqué la estola y saqué a Jesús, esta catequista de la comunidad Aguá se arrodilló y comenzó a hacer adoración eucarística. Ella se mojó sus pantalones, se mojó y se mojó toda, y comenzó a hacer una oración más o menos así, como: Señor, gracias por haber venido. Los médicos no han venido, pero tú eres el médico. Gracias por haber venido. ¿Saben qué sentí yo? Yo sentí vergüenza, primero, de mi pobre fragilidad humana y sacerdotal, laica. O sea, una mujer como tú, que estás allí sentado, como tú que estás allí sentado, con mejor experiencia eucarística, Y claro, me sentí yo, y fue un momento que me marcó, y le voy a contar hasta el día de hoy. De ahí mi experiencia eucarística, gracias a esta catequista. Hicimos una oración los dos. Ella no se levantó hasta que yo me retiré. Ella estuvo de rodillas haciendo oración eucarística. Yo le entrego la comunión y
5 minutos, 6 minutos después, la señora fallece. Claro, no había para el ataúd. Tocamos allí en la parroquia comenzar a hacer una gestión para buscar con unos amigos el ataúd, y terminó, y le dije yo quisiera decirte a ti que me siento orgulloso de conocer una catequista como tú. Trabajar con los indígenas es muy duro, es muy fácil hacer encuentros con ustedes, es muy fácil. Por eso todo lo que hemos organizado es para que nosotros vayamos tomando conciencia del ser eucarístico. Y yo he venido descubriendo, y comencé yo, eso me cuestionó tanto a mí como sacerdote, que comencé a descubrir que estaba en un territorio eucarístico, la única ciudad eucarística. Y les voy a decir algo, yo celebro misa con una alegría y le digo a Dios, gracias por haberme permitido estar aquí, Señor, en la única ciudad eucarística. No me has llevado a Roma, me has traído donde las arenas están bendecidas por el amor de la Eucaristía. Y yo me vuelvo a veces repetitivo y a veces intenso con todo esto de la Eucaristía, pero hay una necesidad y una urgencia como superior del convento que nosotros 4 tengamos un referente. Por eso nosotros a veces ponemos a Jesús Eucaristía, esa custodia que ustedes ven de la Santísima Virgen María, la mandamos a hacer para en las horas de laudes hacer Eucaristía, para que Daniel después del colegio haga Eucaristía, para que el Padre Eli coloque a Jesús Eucaristía. Hay una necesidad urgente, porque los sacerdotes somos los que más estamos perdiendo la fe en Jesús Eucaristía. Y los laicos no nos están motivando. Lo que sucedió en 1906 en el terremoto de Tumaco fue un grupo de laicos, imagínense ustedes este milagro tan precioso, un grupo de laicos enamorados de Jesús movilizan a un sacerdote español llamado Gerardo Larrondo, un español de 31 años, joven, muy joven, que no conocía el territorio, que no conocía los tsunamis, que no conocía las marejadas, y lo hacen movilizar, lo hacen llenar de tanta fe que este sacerdote tiene que enfrentarse a la ola más grande que ha tenido Colombia, a la ola más grande. Pasar al obispo a un territorio en el río Chagüí, en una vereda lejísimos, tan lejos es la vereda que el río se seca, se llama Salisbury, esa vereda se llama Salisbury, y sucedió que claro, como somos a veces tan delicados los sacerdotes, yo llegué de muerte sin haber cargado la lancha, ¿no? Porque las mujeres cargaban la lancha cuando el río se secaba. En algunos tramos las mujeres me dijeron, padre, bájese porque usted no sabe caminar sobre el río, bájese por la orilla y nosotros cargamos la lancha. Yo tengo videos de ese momento tan impactante. Mujeres cargan la lancha y eso es lo que necesitamos. Las mujeres están cargando la iglesia. Y cuando llegué pues con cara de, ustedes saben, dramáticos, ¿no? Los curas de cansancio, ¿no? De un cansancio que a veces vivimos dramáticos. Y llegué, y la catequista, cuando me vio así con esa cara de dramático, me cogió de las manos y me dijo, me alegra mucho que haya llegado. Usted es Jesús y tenemos tantas confirmaciones, primeras comuniones y bautismos. Jesús no se cansa. Me lo digo con tanta convicción que se me quitó el cansancio. Digo, tiene confirmaciones, hay que confesar, padre, hay que confesar. Hace un año no viene un sacerdote. Hace un año no viene un sacerdote a Salisbury. Ustedes son los encargados de motivarnos a nosotros. Entonces hay un problema y es que ser eucarístico a veces lo confundimos con ser de Eucaristía. Que es muy diferente, porque tú vas a misa, pero no eres eucarístico. DPEC es una empresa encuestadora en Estados Unidos, una de las mejores y más famosas, DPEC Forum. En el año 2019,
Esta empresa encuestadora hizo una encuesta a todos los católicos de Estados Unidos. Esta encuesta está recogida, retomada por el obispo Barrón, muy famoso en redes sociales. Y el 60% de los católicos en Estados Unidos, ojo, no sé en Colombia, estamos hablando de Estados Unidos, 60% de los católicos en Estados Unidos no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. El 60%. Y el otro 40% de católicos tienen confusiones. Hablan de un simbolismo que los sacerdotes hemos introducido. Porque hemos dicho muchas veces que la Eucaristía es un signo, es un símbolo, que tratar la presencia real de Jesús, que a veces nos volvemos muy escrupulosos y vamos diciéndoles a ustedes, es que no sean escrupulosos, que el ser humano también, y se nos va olvidando la presencia real en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Ojo, cuerpo, alma, sangre y divinidad nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces comienzo yo a preocuparme de qué sucede con los católicos en Colombia y con los carmelitas, que a veces no somos eucarísticos, somos de Eucaristía. Somos de Eucaristía. Y yo quisiera plantearles a ustedes esa pregunta: ¿tú eres un católico de misa o eres un católico de Eucaristía? De eucarístico, perdón. Que hay en tu corazón, tú dices, yo voy a misa, pero ¿será que yo soy eucarístico? Una persona que se configura ante Jesús. En la adoración eucarística se configura con Jesús para poder llevar a Jesús ante mis hermanos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces sucede que yo aquí en Tumaco comienzo a tener un proceso muy bello de entrega a la Eucaristía. Comienzo a investigar y realizo el primer libro sobre el milagro eucarístico de Tumaco, porque necesitaba realizar un libro. Hay una preocupación. Quien venía a Tumaco, y no sé si el padre Diego, no sé usted que es del territorio, o nuestros laicos, quien venía a Tumaco no tenía nada concreto del milagro eucarístico, no había nada. El padre Lucho, el padre Milton, no sé, no había nada. La gente solamente hablaba del milagro eucarístico el 31 de enero. Pero yo decía, desde lo académico no había absolutamente nada. Y comencé yo a compilar y a realizar una compilación histórica. ¿Y saben qué sucedió cuando comienzo a escribir el libro? Que a mí comienza a generarme algo y comienzo a soñar con Fray Gerardo y les digo, no estoy mintiendo, comienzo a soñar con Fray Julián Moreno y comienzo a soñar haciendo procesiones con Jesús en la Eucaristía. Comienzo a soñar y comienzo yo a visitar a Jesús en la catedral. Un compromiso que hice yo: todos los días visitar a nuestro Señor Jesucristo expuesto en la hostia. Todos los días. Llevo alrededor de unos 3 años y medio visitándolo diariamente. No soy ejemplo, por favor, no vayan a pensar que soy un hombre con muchos errores, pero no me pueden decir alguna persona, se está diciendo mentiras. Todos los días voy y me arrodillo ante Él. ¿Y saben qué ha sucedido? Me he enamorado profundamente de la presencia real de Jesús, Eucaristía. Y hablo mucho en las homilías y hay gente que le dice a la secretaria, sí, él va a misa, él va al oratorio, porque como hablo tanto. ¿Y saben qué he descubierto? Que el Señor me ha hecho todos los milagros en ese oratorio de Tumaco. Yo quisiera que ustedes pudieran tener la posibilidad de arrodillarse allí y descubrir cómo ese oratorio tiene una presencia. Está Jesús en todo, ojo, Jesús está en todos los oratorios. Tengo en este momento el de Cúcuta, tengo en este momento el oratorio de Santa Teresita, el de San Pío X, el de Cali. Jesús está, pero el de Tumaco tiene algo muy grande.
Y entonces comienzo a investigar sobre milagros eucarísticos. No sé si, yo sé que algunos están cansados, hacemos un receso. Entonces comienzo a investigar sobre milagros eucarísticos. ¿Qué es un milagro eucarístico? Entonces son signos sobrenaturales, ¿cierto?, que tiene la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. América Latina tiene 5 milagros eucarísticos. Yo no voy a hacer un recorrido por todos los milagros eucarísticos, y comienzo a tener una sintonía muy grande con Carlo Acutis, un niño de 15 años con una capacidad de comprensión de la Eucaristía, y comienzo a descubrir que este niño, nuestro Dios Jesucristo le dio a él el don de enamorarse de la Eucaristía, y comienzo a pedirle a Carlo Acutis que me regale el don de enamorarme de la Eucaristía. Y hay 5 milagros eucarísticos en América Latina. El primer milagro eucarístico, Tico, no grabemos. No, porque me bloqueo, Tico. Yo después te mando la charla. Esta charla ya la he repetido como 10 veces. Hay 5. El primer milagro eucarístico en América Latina surge en unas... Pero ahorita los miramos mejor. Miren, vamos a mirar antes. Hay una mujer impresionante que se llama Santa Juliana de Lieja. Una mujer, una monja agustina. Ojo, agustina. Una monja agustina comienza a tener unas visiones en torno a Jesús Eucaristía, pero comienza a tener que no comprende. Ella comienza a descubrir en las visiones que hay una luna llena, pero en la luna llena hay una franja, una manchita, una oscuridad en la luna llena, pero no entiende, ella no entiende. Y duró muchos años con la misma visión. Santa Juliana de Lieja en el año 2263, 1261, pero no entiende, y un confesor le ayuda a descubrir, porque el mismo Dios le encarga de revelar. Le dice el confesor, lo que Dios te está pidiendo es que haya una fecha especial de adoración eucarística de mi cuerpo. Porque claro, nosotros el Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía, la institución. Pero Jesús quería que se le adorara a Él en su cuerpo y en su sangre. Y Santa Juliana de Lieja habla con el confesor, que después se vuelve papa. Imagínense ustedes eso, Urbano IV. Y Urbano IV es quien comienza a instaurar el Corpus Christi en el año 1264. No se lo voy a olvidar eso. Es una mujer eucarística, de adoración eucarística. Y allí comienza esa adoración en la presencia real, porque un sacerdote, ojo, un sacerdote de Baviera tiene una crisis. Las crisis son fundamentales. Y la gran mayoría de los milagros eucarísticos suceden en sacerdotes que tienen crisis, sacerdotes que no tienen fe, sacerdotes que no creen en la presencia real. Y sucede que este sacerdote se fue por Europa a hacer un recorrido para que el Señor le recuperara la fe. No, es terrible hacer una Eucaristía sin recuperar la fe. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se limpia los vasos sagrados. Ustedes van a reconocer un sacerdote con adoración eucarística en la forma como limpia el vaso sagrado, como se limpia. Y sucede que este sacerdote estaba pidiéndole al Señor, y el primer milagro eucarístico sucede en Bolsena. El vaso sagrado el sacerdote tiene que limpiarlo. Los místicos dicen que debe limpiarse como la Virgen Santísima recogía la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el patio donde él fue flagelado, cuando la esposa de Pilato, Claudia, le entrega unas toallas. Eso lo hace muy bien Mel Gibson en la película, lo hace muy bien, por una visión que tiene Ana Catalina Emmerich, pero además lo tienen otras místicas alemanas. Entonces estas místicas alemanas nos dicen a los sacerdotes: tengan mucha delicadeza al limpiar el vaso sagrado, porque se está recogiendo la sangre de Cristo, como la Virgen Santísima recogió la sangre de su Hijo. No estamos limpiando un vaso cualquiera, ojo, un vaso cualquiera no, es la sangre de Cristo. Y este sacerdote que estaba en crisis, pues allí en Bolsena sucede el milagro en 1264, y
Juliana de Legis, Santa Juliana de Legis, utiliza esta experiencia y le va y habla con Urbano IV, y Urbano IV dice, bueno, ya, poder de la mujer, vamos a hacer el Corpus Christi. En América Latina hay 5 milagros eucarísticos, mírenlos. Se encuentra el primer milagro eucarístico en una pequeña población que se llama Eten, en la diócesis de Chiclayo. ¿A qué le suena Chiclayo? El Papa que es Agustino, ojo, Agustino. Los agustinos tienen una experiencia muy cercana con Jesús Eucaristía. Los agustinos y las agustinas tienen una presencia muy cercana. El Papa, cuando era obispo de Chiclayo, hizo todo lo posible para que el milagro eucarístico de Eten, que es una población muy pequeñita, cercana a Chiclayo, ahí sucede en 1649, en la fiesta de Santa María Magdalena, sucede que Jesús, Eucaristía, se representa el rostro de Jesús, que es lo mismo que sucedió en la India. En este momento en la India acaba el Vaticano de certificar el milagro eucarístico de la India. Y ahí se presentó con muchos testigos que fueron a la notaría, estaban los franciscanos, y varios testigos fueron capaces de decir, lo vimos por varios días. Primer milagro. El Papa tuvo un sueño muy grande y él decía, miren, yo antes de que él fuera Papa, yo lo vi mucho en videos porque quería hacer una conexión entre Tumaco y Eten, y le iba a escribir a él. Yo no sabía que era arzobispo, yo veía los videos de él como obispo de Chiclayo, yo no sabía que era. Y él decía, quiero que Eten sea reconocido a nivel mundial. Pues ahora es el Papa y ojalá cumpla su sueño de obispo de Chiclayo. Ustedes saben que el Papa, pues, uno cuando es Papa se le olvida que fue obispo. El segundo milagro eucarístico en América sucede en Tumaco. Ojo, en América, 1906, 31 de enero de 1906. Primero en el Perú, Eten. Segundo en Tumaco, 1906, 31 de enero, miércoles. A las 10 de la mañana el mar se levanta después de un terremoto muy fuerte. Tercer milagro eucarístico en América sucede en un santuario en Venezuela, regentado por las agustinas recoletas. Un sacerdote colombiano de Manizales, Oti Osa, se llama Oti Osa, se me va el segundo apellido, en crisis el 8 de diciembre. Miren, es que eso es una maravilla, eso tiene que dejarnos a nosotros. El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, él le había pedido al obispo de Venezuela, de Mérida, de la diócesis de Mérida, que iba a hacer su última Eucaristía porque el 9 se iba a retirar del sacerdocio. Se iba a retirar el 9 de diciembre del 91. Estaba celebrando la misa, estaba en la consagración. Al partir el pan, la hostia comienza a sangrarle. Y este sacerdote se encargó por muchos años de ser testimonio ante la gente que va al santuario. Es un milagro precioso el que sucedió en Venezuela, en Mérida. Hay un santuario que se llama Betania, está regentado, está cuidado por las agustinas recoletas. Preciosísimo. 1992, 1994 y 1996, en una parroquia en Buenos Aires de Santa María, sucedieron 3 episodios. El último episodio en el año 1996, porque no tenemos cuidado los sacerdotes, no tenemos cuidado. Y como les estamos enseñando a ustedes que es un símbolo no tenemos cuidado con Jesús, y una partícula de Jesús que se cae al piso. Oigo, no vayan a pensar que soy un ultraconservador ahora. No vayan a pensar que este cura se está volviendo ultraconservador. Una partícula que caiga es la presencia real en su totalidad. Pues una hostia se cae en plena comunión, alguien se acerca al párroco y le dice, se cayó esta hostia. Dentro del derecho canónico está estipulado que hostias que se caigan o que aparezcan por allí, esa hostia estaba en un altar, la habían encontrado, la dejaron en un altar, imagínense, se cayó al piso, la dejaron sobre el altar, le dijeron, padre, se cayó la hostia. Y sucede que
el padre, el párroco, a nosotros se nos pide, a los párrocos, que tenemos que introducir en un vaso con agua esa hostia que ha sido, digamos, que ha caído, y se coloca en el sagrario mientras se disuelve, que pues está hecha de harina, ustedes saben, ¿cierto? Claro, no la comemos también. Al otro día, el sacerdote descubre que esa hostia se había convertido en una carnosidad. Él, muy asustado, se va donde el obispo auxiliar de Buenos Aires, que es el Papa Francisco. El Papa Francisco, jesuita, muy escéptico, envía esa hostia al mayor representante en el mundo, que es Ricardo Castañón, y Ricardo Castañón comienza a hacer investigaciones y descubre que es de tipo AB, igual que el manto de Turín, igual que el de Sevilla, y que y cuando lo hicieron en Estados Unidos, los estudios de la hostia descubrieron que esa hostia hacía parte del miocardio y que había sido extraído esa parte de un corazón de un hombre que había sufrido mucho. Se encuentra en Buenos Aires, 1996. Y el último milagro eucarístico sucedió en México, en la diócesis de Tlaxcala. Ahí está, en Venezuela, Tlaxcala, milagro eucarístico de Eten, milagro de Buenos Aires, el de Tumaco. En Tlaxcala, cuando fueron a sacar del sagrario, el párroco, cuando fue a sacar y a dar la comunión, se da cuenta que hay una hostia que está sangrando. Él se asusta mucho, guarda el copón, retira otro copón, da la comunión, y vuelven a llamar a Ricardo Castañón, que ya había hecho los estudios. El obispo es el obispo Zavala, que estaba en ese momento, y el obispo Zavala tiene mucho miedo. Le dice a Ricardo Castañón: me da miedo que alguien haya entrado al sagrario y ¿qué? Que hubiera colocado ¿qué? Sangre. Tengo miedo, le dijo a Ricardo Castañón, tengo miedo que se hayan pinchado el dedo. Claro, la llave la tiene el párroco. Ricardo Castañón: déjeme investigo. Y el tipo de sangre, ¿qué tipo de sangre es? AB. Y se la lleva a los mismos estudiosos en Estados Unidos y descubren que hace parte del miocardio. O sea que nosotros, cuando comulgamos, estamos comulgando el corazón de Cristo. Y lo estamos comulgando sin ningún tipo de reverencia ni de amor. Milagro eucarístico de Cristo. Este recorrido lo iba a hacer Carlo Acutis en el año 2008. Carlo Acutis, que será canonizado el próximo 7 de septiembre, iba a venir a Tumaco con sus padres. Iba a venir a Venezuela, porque ya había hecho varios recorridos por Europa, pero quería conocer los de América. ¿Y saben cuál milagro le impactaba tanto a Carlo Acutis? El de Tumaco. Le parecía que el de Tumaco le sorprendía mucho por el poder de detener una catástrofe. Por eso yo amo tanto ese territorio. Y por eso yo voy y le digo al Señor cada vez, le digo: si fuiste capaz de detener una ola, si fuiste capaz de detener una catástrofe, ¿por qué no detienes, Señor, todos los demonios que hay en mi vida? Y sí le pido. El de Tumaco es un milagro precioso. Por eso les queremos pedir, cuando el padre Daniel decía, cuando nos sentamos, nosotros queríamos que ustedes se bañen en el mar, pero no lo vayan a hacer como, no lo hagan. Miren, para bañarse en mares, hay muchos mares en el mundo, pero el mar más hermoso del mundo se encuentra en Tumaco. Ojo, el más hermoso del mundo. Y cuando Daniel, que estaba organizando, dijimos, pues que la misa sea frente al mar. Miren, todo está sincrónico, o sea, todo está, es algo orgánico, frente al mar. Que vean ustedes, miren que hoy el Señor nos dio un regalo muy grande, y es como el mar fue subiendo mientras celebrábamos la Eucaristía. Y queremos que se bañen, por eso dijimos que tengan tiempo de bañarse, no tantas charlas, que se bañen, que descubran el poder. Las aguas de Tumaco, en su composición, son aguas con muchos nutrientes. Ojo, tienen muchos nutrientes, muy diferente al mar del Atlántico. Un mar, entre más claro sea, es un mar con menos nutrientes.
Entonces la gente dice, ay, es que el mar de Cartagena, el mar de San Andrés, azul. Sí, pero el mar de Tumaco tiene una particularidad y es que está lleno de muchos nutrientes porque vienen muchos afluentes, muchos ríos que van alimentando el mar y tienen muchos manglares que le van generando al mar de Tumaco una particularidad. Eso lo dicen científicamente los especialistas que están en Tumaco, que están en el Centro Oceanográfico del Pacífico. Pueden ir allá y allá ustedes recibirán una charla sobre los componentes químicos que tiene el mar de Tumaco. Pero nosotros, los hombres de fe, ¿qué decimos? Este mar es sanador, no por los componentes que tiene, sino porque fue el único mar donde Dios tocó con su dedo estas aguas sanadoras. Estas aguas sanadoras. Por eso los invitamos hoy, mañana, que disfruten del mar, que se sumerjan. Si están pasando por un momento de tristeza y de depresión, díganle al Señor, tú detuviste el mar. Tú lo detuviste, Señor. Quita esta sensación que tengo en el corazón mío. ¿Quién sabe cuándo vuelvan a Tumaco? Porque venir a Tumaco es costoso, muy costoso. Aprovechen, báñense, díganle al Señor, nos sumergimos, Señor, aquí porque creemos que tú tienes el poder, porque el Evangelio en Tumaco se hizo vida, porque aquí el Señor mostró que tiene el poder de detener la maldad, ¿cierto? De la naturaleza, pero también la maldad del ser humano. Sigamos. Hay una religiosa que se llama Bríez McKenna, la hermana Bríez McKenna, Clarisa, nacida en Irlanda en 1946. Esta religiosa, imagínense, en Irlanda, ellas tienen que hacer muchísima oración eucarística por Santa Clara, ¿cierto? Ustedes conocen la historia de Santa Clara, que un día en una guerra Santa Clara saca la custodia y se detiene esa invasión. Pero esta religiosa con 22 años tiene un problema, una enfermedad, una esclerosis múltiple, una artritis reumatoidea, una artritis, pero terrible. O sea, no estoy hablando de una artritis que le da a uno en la vejez. La de ella era generativa, o sea, una cosa que era impresionante. Y la superiora en Irlanda dice pues que se vaya para América a morirse. Entonces la mandan a uno de los conventos que están en Tampa, en Estados Unidos, Bríez McKenna. Váyase para Tampa a ver si el clima es más benévolo que el de Irlanda, porque los dolores de la pobre Bríez era terrible. Y se va, ella muy obediente, se va para Tampa y en una Eucaristía, ojo, en una Eucaristía, ella está con tanto amor eucarístico que el Señor la cura de esa artritis, la cura. Y en una adoración eucarística, el Señor le pide una misión a Bríez. Y la misión de ella, adivinen cuál es. La misión de ella es ayuda a los sacerdotes, no solo de Estados Unidos, de todo el mundo, y a los obispos, para que vuelvan a recobrar la fe en la Eucaristía. Y ella no entendía el mandato del Señor. A los obispos, a los sacerdotes, sí. Obispos y sacerdotes. Pues bien, Bríez McKenna, que nació en el 46, va a cumplir ¿cuántos años? 80. Todavía está dando charlas y todavía los obispos de todo el mundo la invitan para que ella renueve, ayude, fortalezca la fe de los sacerdotes en el mundo. Además que el Señor la curó en la Eucaristía, pero le dio el don de la curación y de la sanación. O sea, el Señor le dijo, ven, te voy a dar todos los dones en este momento. Imagínense ustedes, Bríez McKenna, para que la tengamos en cuenta, para que podamos mirar un poco lo que hace el poder. Miren, es que toda esta charla es para que, por favor, renovemos, amemos, nos ayuden a nosotros a tener adoración eucarística. Este encuentro de Tumaco es un encuentro para que nos enamoremos de Jesús Eucaristía. La Eucaristía tiene que lanzarnos a una misión. Y también les pido, oren mucho,
para que los futuros sacerdotes puedan mirar estos territorios como un lugar donde puedan ellos vivir su sacerdocio. Oren mucho ustedes. En Tumaco en este momento somos muy pocos sacerdotes, somos muy pocos y es un territorio muy extenso. Estamos a la espera de un nuevo obispo. Los retos que tiene el nuevo obispo son grandes. Necesitamos un obispo que pueda tener la salud suficiente para montarse en las lanchas y que no suceda lo que sucedió en esa vereda de Salisbury una vez al año. Necesitamos un obispo que sea pastor, que conozca la realidad afro, la realidad indígena, un obispo que pueda evangelizar, que sea administrativo. En estos meses, en estos 2 meses, posiblemente ya hay nombramiento de obispo. El rey Balduino de Bélgica. Es una experiencia preciosísima del rey Balduino. El rey Balduino, que muere en los años 90, es un rey moderno, muere en una ciudad que se llama Motril, en España. Ahora les digo por qué yo tengo tanta relación con Motril. Después, en unos minutos les diré por qué hay una relación con Motril. Es el sur de España, en Sevilla. El rey Balduino de Bélgica muere en Motril porque su esposa es española y tenían una casa de veraneo en Motril y allá le daba un infarto. Pero el rey Balduino, que ahora está en proceso de canonización, Papa Francisco abrió un proceso de canonización porque era un hombre que comenzaba el día, siendo el rey de Bélgica, comenzaba el día con Eucaristía y con adoración eucarística. Con Eucaristía. Y todos los súbditos allá en Bélgica sabían que no podían interrumpir, que no podían comenzar ninguna jornada sin la Eucaristía. Todos los días de su vida hasta que muere. Y tenía una expresión preciosísima, el rey Balduino. Decía, cada Eucaristía es un fuego nuevo que se enciende en cada altar. Miren, cada Eucaristía es un fuego nuevo. Por eso ayúdennos a nosotros para que tengamos piedad eucarística. ¿Y qué es el fuego? Es ese elemento que va a calentar los corazones, que va a iluminar el mundo. Fuego nuevo. Y decía, y estoy en adoración eucarística, le decía a los súbditos, a todo el reino, les decía, estoy en adoración eucarística frente a Jesús, porque es el sol que me ilumina desde temprano. El rey Balduino de Bélgica. Hay un libro preciosísimo de él, Místico, Rey y Profeta. Sigamos. Milagro eucarístico en Tumaco, pero no voy a hacer mucho énfasis en él porque en la tarde tendremos otro momento para ustedes van a salir especialistas. Miren, ojalá podamos hacer un recorrido sobre los lugares eucarísticos en América. Me comentaba una amiga de Medellín que ella ya conocía el milagro eucarístico de Buenos Aires. Pues los jóvenes de Tumaco, aquí, el grupo juvenil de Tumaco, ellos están estudiando milagros eucarísticos. Y tenemos el recorrido, el mapa de los milagros eucarísticos en América Latina. Lo conocen, hablan. Todos los sábados ellos se reúnen a hablar porque tengo una necesidad de que el joven se enamore. Tengo una necesidad. Además de la espiritualidad carmelitana, ojo, de la espiritualidad carmelitana, nosotros no podemos olvidar, como decía el padre Daniel en la Eucaristía, nuestro centro eucarístico, que es la profundidad y en que nos movemos todos los católicos, ¿cierto? Bueno, ya expliqué el milagro de Bolsena. Ahí podemos ver a Urbano IV que le están presentando. Miren, a Urbano IV le están presentando el corporal que este sacerdote en crisis, como estaba en crisis, a él estaba en crisis y la hostia comienza a sangrar y a él le presentan el corporal. Eso es un cuadro que nos muestra y desde allí Urbano dice, vamos a celebrar el primer Corpus Christi del año 1264. No hay más, muy bien. Pero quiero hablarles de un obispo que se llama Fulton Sheen. ¿Lo han escuchado ustedes? Famosísimo Fulton Sheen. Está también en proceso de canonización. Fulton Sheen fue el primer sacerdote en el mundo, obispo, que comienza a trabajar en medios de comunicación. Trabajó en Nueva York, pueden buscarlo. Fulton Sheen.
Y Fulton Sheen insistió a todos los sacerdotes de sus diócesis, donde él estaba, que tenían que comenzar a hacer una hora de adoración eucarística. Ojo, una hora diaria. Fulton Sheen. Y hablaba, él tenía un programa televisivo que logró tener la mayor audiencia en Estados Unidos. 30 millones de personas veían a Fulton Sheen cuando comienza la televisión en los años 70, la televisión de Estados Unidos. Y Fulton Sheen tenía todo el tiempo hablaba de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo y adoración eucarística. Y le preguntan alguna vez, es que la gran mayoría están a punto de morirse, entonces el viento nos afecta. Le preguntan un día a Fulton Sheen, le dicen, ¿quién le enseñó a usted a tener adoración eucarística? ¿Algún obispo? Porque todos los días, a la hora que fuera, él decía, si a las 3 de la mañana tengo libre, de 3 a 4 de la mañana. Si tengo a las 10 de la noche, de 10 a 11. Una hora. Y pedía exclusivamente que mis sacerdotes tengan adoración eucarística. Yo los invito a ustedes, de pronto una hora, 5 minutos, comiencen con el ejercicio, pero arrodíllense, sientan que Jesús está presente, que no es un símbolo, que está presente, que está solo, que necesita de nuestra compañía. Arrodíllense, díganle, aquí estamos, Señor. Y le preguntaron a él en televisión, ¿quién enseñó? ¿Un obispo? Dijo no. ¿Algún otro sacerdote? No. ¿Algún documento? Dijo no. Me enseñó una niña en China, mártir. Cuando los comunistas llegan a China, lo primero que hacen es expulsar a todos los sacerdotes de las iglesias y hacen sacrilegio en todas las iglesias. Y en una iglesia particular que tenía la casa cural al lado, expulsan al sacerdote, lo encarcelan, esparcen las 32 hostias. Eran 32 porque el párroco ese día había colocado, era obligación, antes del Concilio Vaticano II, era obligación que los sacerdotes, los párrocos, contaran las hostias que iban a consagrar. 32 hostias, las colocó. Pero cuando a él lo expulsan, hay una niña escondida en lo último de la iglesia, escondida. Estos del régimen no se dieron cuenta y a esta niña le habían enseñado que tenía que hacer adoración eucarística. Y todos los días, durante 32 días, hizo adoración durante una hora, allá escondida. Y se venía, y como estaba prohibido tocar la hostia, con la lengua levantaba cada hostia. Podríamos decir, la mala suerte, que el último día después de comulgar hizo un ruido. Estos militares la cogen y la martirizan delante del párroco. Esta historia que le contaron a Fulton Sheen fue tan sorprendente para él, de seminarista. ¡Ojo! Miren el poder del seminario. El poder del seminario. A uno lo vuelven adorador eucarístico, no en la casa, en los seminarios. Y a él le contaron la historia y él prometió, siendo seminarista, que todos los días de su vida iba a hacer adoración durante una hora. Y lo cumplió hasta el día de su muerte. Fulton Sheen, en estos momentos en proceso de canonización. Y ya termino contándoles una historia que también es muy bella, de un cardenal, Francisco Javier Nguyen Van Thuan, un cardenal que estuvo encarcelado, que estuvo bajo el régimen también en Saigón. Ahí lo encarcelan, y el día que lo encarcelan, lo primero que dice este obispo, imagínense, lo encarcelan, lo llevan, y estuvo 13 años encarcelado, 9 años en aislamiento total. 9 años el obispo de Saigón. Y lo primero que dice, ¿cómo celebraré Eucaristía? ¿Cómo celebraré? Y le dijeron, tiene derecho a mandar una carta a sus familiares. Y lo único que hace este obispo, que también está en proceso de canonización, Francisco Javier Nguyen Van Thuan, que después se vuelve cardenal, y que el Papa Juan Pablo II lo nombra dentro de la prefectura para la paz, y
dice en la carta, necesito que me traigan antorchas. Antorchas. Por eso nosotros esta mañana pusimos unas antorchas que no pudimos encender. Digo, tráiganme antorchas y vino para el dolor de estómago. Sus fieles, que conocían muy bien a Jürgen Van Tuan, a Francisco Javier, intuyeron que tenían que colocar hostias dentro de las antorchas, y durante muchos años celebró Eucaristía con una gota de vino, y se acostaban en la noche después de que apagaban las luces con los católicos y allí celebraban la Eucaristía con una gota de vino, y partían partículas muy pequeñas del cuerpo de Cristo. Yo quisiera que ustedes, hermanos, hoy, o con este encuentro, nos ayuden y por favor enamórense de Jesús, salgan enamorados de Jesús y de los milagros eucarísticos. Yo quiero terminar con algo, y es esa gorra que ustedes ven allí, que se llama Tumaco 1906. Corresponde a algo. Se le da el milagro eucarístico. Con el permiso del padre Daniel y del equipo de laicos carmelitas, yo le dije, déjenme que ese recordatorio tenga, si Dios permite, en el mes de octubre, yo saco el segundo libro del milagro eucarístico. Y el libro se titula Tumaco 1906, el año del milagro eucarístico. Así se llama el libro. Y voy a leerles el prólogo. Este prólogo, pues como no hemos presentado el libro, pues van a ser los primeros en escuchar el prólogo, de escuchar algo que con eso termine. Dice así: en el año 2023 tuve la oportunidad de participar en un diplomado sobre escritura y oralidad aquí en el territorio, desarrollado en Tumaco, dirigido por la especialista Sonia Velázquez Ortiz y promovido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. En esas sesiones, donde la palabra oral era cimiento y la escritura la semilla, pude compartir con ella un libro que acababa de escribir, la compilación histórica del milagro eucarístico. Entonces yo muy contento le entrego a la profesora el libro, le digo, acabo de escribir este libro. Con la sutileza que era propia, la especialista me sugirió que al texto le faltaba la mano del autor del relato. Me dijo, es un libro, me dijo esa expresión, es un libro que parece un hombre con smoking, pero que no le provoca a uno nada. Porque el libro es una compilación. Yo fui muy cuidadoso. Yo no quería meterme en el libro, yo quería que el libro fuera histórico. Y tenía razón, aquel libro fue un ejercicio de compilación y contraste de datos, donde yo me esforzaba en no emitir juicios ni interpretaciones, cuidando una objetividad académica. Ella era narratóloga, por eso el libro le incomodó, porque es un libro de precisión. Aunque hay que tener en cuenta que un libro académico es la historia de una investigación, pero ese comentario de ella quedó resonando en mi interior. Y si el corazón también tiene derecho a narrar. Poco después, Fray William Bustamante, carmelita de Cúcuta, me compartió una anécdota que había escuchado años atrás cuando él había vivido en el Charco. Una catequista le mencionó que San Ezequiel Moreno había pronunciado una frase inquietante sobre Tumaco: este pueblo siempre tendrá de enemigo al mar. Aquella sentencia se me quedó grabada. Fue una chispa que tenía que escribir de alguna forma, por su poderosa connotación. Sin embargo, en las investigaciones nunca hallé su autenticidad. Yo hablé con muchos agustinos y me dijeron, no, esa frase nunca la diría San Ezequiel Moreno. Pero aún así me atraía, me fascinaba como título para un libro de ficción. Y fue ahí, en esa conjunción entre memoria popular, historia sagrada y cultura,
que comencé a escribir este libro. Decidí escribir el libro remitiéndome a julio de 1903. El milagro fue en el año 1906. El día de un sacrilegio que hubo en la Catedral de Tumaco. Y desde allí unir el sacrilegio eucarístico con el tsunami y los acontecimientos de 1906. Desde ese cruce de dolores y desconciertos, quise trenzar una historia en la que la Eucaristía profanada en la parroquia y la Eucaristía adorada en medio de un tsunami no se presentaran como hechos aislados, sino como dos rostros de un mismo misterio: el de un Dios expuesto, ultrajado, y al mismo tiempo un Dios fuente de salvación. De allí nació esta breve novela. Es una breve novela, tendrá 130 páginas. Quise que el protagonista de la novela fuera Fray Julián Moreno. Y ustedes dirán, ¿por qué no Fray Gerardo? Es el protagonista del milagro. Julián Moreno es quien está detrás de Fray Gerardo. Pero es que yo soñé con Fray Julián. Soñé mucho y les digo. Y dije, el protagonista es Fray Julián. El día que se viene aburrido desde Pasto hasta Tumaco. Así comienza la narración. Un fraile muy aburrido viniéndose desde la ciudad de Pasto hasta Tumaco. 6 días de travesías por la selva de barbacoas hasta llegar al río Telembí, tomar una canoa y desembarcar en el muelle de la Tagüera. Esa es la historia de Fray Julián Moreno. Fray Julián Moreno muere en el año 1936 en la Guerra Civil Española en la ciudad de Motril, en España. ¿Quién muere en Motril? Balduino de Bélgica. Entonces, para mí Motril era muy especial. Quise que el protagonista fuera Julián Moreno. Casi nadie le conoce. Por eso en esta narración me asomo a su alma en el momento de su muerte. O sea, la novela comienza él, en el momento que lo van a matar, recordando y diciendo: no me mató la ola de Tumaco, y sí me mata la ola de la violencia. Así comienza la novela. Cuando el recuerdo de Tumaco lo visita y emprende, sin saberlo, su propio viaje del héroe. Un viaje que no lo lleva a la gloria, sino al martirio, no a la exaltación, sino a una entrega que transfigura. Apreciado lector, apreciados laicos, lo que aquí presento no es una crónica ni un tratado teológico, es una carta de amor. Así quiero que la vean. Amor por Tumaco, que ha marcado mi sacerdocio, que me ha enseñado a mirar con otros ojos, la presencia viva de Jesús en la Eucaristía, y que en sus orillas, sus manglares y su gente me ha mostrado el rostro de Dios. Para escribir esta novela he tomado como referencia obras que me han interpelado. El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, por su forma de adentrarse en la naturaleza humana y la corrupción, y las películas La misión y El silencio de Martin Scorsese, que muestran con una belleza dolorosa la tensión entre la fe, cultura y sacrificio. De todas ellas he aprendido que de lo espiritual también pueden contarse cosas con un lenguaje de ficción. Y así que termino. Los capítulos que se encuentran en la novela son un guiño a la novela Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Cada uno se presenta como una escena de una película personal, esa que quizá nunca llega a filmarse, pero que sí puede escribirse. Son secuencias que avanzan como si vinieran de la reminiscencia entre lo vivido y lo imaginado, con un ritmo que no puede explicar sino mostrar. El final, todo en la novela, desemboca en un fundido a negro, como en la película Thérèse, de Alain Cavalier, la película Teresita. Y claro, subsiste una inquietud, que la ficción, ese es el miedo que yo tengo cuando presente el libro, que la ficción aquí propuesta, nacida del amor y de la admiración, se convierta en un canon. Claro, yo comienzo a ficcionar muchas cosas, comienzo a hablar de sentimientos que tiene Fray Julián cuando se viene desde Pasto, comienzo a ficcionar cómo era Tumaco, comienzo a ficcionar cómo eran las costumbres.
Esta novela está fundamentada en hechos y personajes reales, biografías, pero también es literatura, un espacio donde la imaginación interpreta y completa los vacíos que la historia no puede arrojar. El escritor Juan Gabriel Vázquez dirá que en el caso de las historias que hablan del pasado, la única herramienta que tenemos a nuestra disposición para entender esos mundos desaparecidos es la ficción. Así que si la ficción que se escribe sobre la historia nos dice lo mismo que la historia, se puede volver redundante. Decidí escribir esta ficción porque en ella he encontrado algo que no puede encontrarse en otra parte. A los 120 años que se van a cumplir del milagro eucarístico de Tumaco, imploro que Jesús siga obrando en los altares, en las calles y en los corazones con ese mismo poder silencioso que transforma la muerte en vida. Ese es el prólogo de esta novela, que si Dios permite, y ya con eso termino. El 12 de octubre vamos a realizar el primer congreso eucarístico en Tumaco, primer congreso eucarístico. Y va a venir como conferencista el doctor Ricardo Castañón Gómez. Pudimos traerlo, lo vamos a traer. Y nos va a hablar sobre el poder de la Eucaristía. Si ustedes quieren enamorarse mucho de la Eucaristía, busquen videos de él. Tiene un poder para enamorarlo a uno. Ricardo Castañón Gómez. A los de Cali, los que quieran venir de Cali, la conferencia, el encuentro cuesta 50,000 pesos y va a ser aquí en Corales, en el mismo lugar. Va a venir él y nos va a hablar durante 2 días nos va a hablar sobre la Eucaristía y la transformación interior. Cordialmente invitados, disfruten, miren, disfruten de este encuentro, llévense de Dios, perdonen los errores que se puedan venir y llamemos más a Jesús Eucaristía. Dios los bendiga.